O sea, yo soy empresario para servir a otros o para servirme a mí. Nadie se debería autoproclamar líder, eso es lo primero. Que sirve en silencio, sirve más, pero sobre todo sirve mejor. Las grandes empresas nacen de esos sueños, de esas utopías por Así servir. es. Yo no gaté en tapete, como dicen por ahí. Ok. No tuve una cuna de oro en términos económicos, pero sí tuve una cuna de oro en términos familiares. Papá, como decimos nosotros, camellador. La inversión que yo voy a hacer, la voy a hacer en educación, que el que tiene el timón no puede flaquear. Pero a veces la riqueza no es el camino a la satisfacción, él escogió el camino de la familia, que es el camino de la satisfacción del alma. Yo tengo que dejar mi nombre escrito, es Así que la es. gente me va a recordar. No, yo no soy ese insensato que se aferra. Cuando a ti te ven, obviamente una persona dicen, "No, Robert llega así y dicen, ese es el gomelo, Robert nació en cuna de oro, pero es que no saben también la historia detrás. ¿Cómo es eso? ¿Verdaderamente vos sí naciste en cuna de oro o nada que ver? Pues como dicen por ahí, yo no gateé en tapete, como dicen por ahí. Ok. No tuve una cuna de oro en términos económicos, pero sí tuve una cuna de oro en términos familiares. Vengo de una familia de 5 hijos. 5 hijos. Un papá, como decimos nosotros, camellador, trabajador, soñador. ¿Qué trabajaba tu papá? Mi papá trabajaba en una empresa de plásticos Ok. que se preocupó mucho por algo puntualmente. Él no se preocupó pues por darnos lujos y que todos tuviéramos pues lo que tiene un pelado hoy, las oportunidades que tiene un pelado hoy del poblado de tener su carro propio a los Así 15 es. años, 18 años, sino que él nos dijo, la inversión que yo voy a hacer la voy a hacer en educación. Educación. Entonces nos metió a todos a los mejores colegios Ah, sí. que tenía la ciudad. Pero él que hacía en la empresa de plástico, Mi papá era el director de producción de una empresa de director de plásticos. producción. De todas Pues que maneras, 5 hijos para 5 hijos pagarle un son buen 5 hijos, colegio. así es. Yo crecí en Simón Bolívar, digamos que un barrio muy bueno, pero pues no el barrio top pues Así que es. todos se imaginan pues que yo crecí. Además de eso, pues muchas anécdotas. Una familia, vuelvo y repito, de 5 hijos. Mi papá pues se las arreglaba para pagar el mejor colegio de esos 5 hijos, colegios costosos. Yo recuerdo que yo terminé el colegio y no habíamos terminado pues de pagar el colegio, entonces digamos que hice todas las gestiones, siempre he sido muy bueno para eso, para relacionarme con la gente, para gestionar cosas. Entonces me dejaron sacar el diploma para presentarme a la universidad y luego Ok. tenía que devolver el diploma porque hasta que no pagara pues no me iban a entregar el diploma en el colegio. No, yo soy consciente de eso. Si alguien se dice, ¿no? Si uno necesita a alguien y no sabe cómo llegar, llamen a Robert. Ah, bueno. Entonces eso es lo que te digo. Los primeros años de universidad, pues mi papá me ayudó, pero luego terminé la universidad con ICETEX, Ok. que inclusive, cierto, siempre tengo dificultades. Yo escribo en La República y en CNN. Ok. Alguna vez un amigo de la universidad me atacó pues por redes sociales que porque pues que yo era una persona que no sentía empatía, que porque había crecido en la riqueza. Entonces aproveché y a veces hasta me da ganas de enmarcar ese pasisalvo del ICETEX, que a veces es bien complejo tenerlo porque el logro no es haber terminado la universidad, sino No es pagarlo. haber podido pagar el ICETEX. Así es. Entonces, vuelvo y te repito, crecí en cuna de oro, pues no crecí en una cuna de oro en términos económicos, pero sí crecí en una cuna de oro en términos familiares, unos papás extraordinarios, una mamá pues de otro nivel y unos hermanos también, pues que finalmente terminaban componiendo una familia que es una empresa. Así es. Mi mamá se enfermó, mi mamá estuvo casi 3 meses en coma cuando yo estaba terminando la universidad. Y en términos también humanos entendí que cuando uno le hablan de empresa o uno habla de industria, yo ahora que estoy manejando la cultura de Antioquia, entonces hablo de industria creativa y los agentes culturales, muchos de ellos se ofenden que cómo le va a llamar a la cultura industria. Así Y es. así mismo le llamo a la familia es una industria, es una empresa. Y lo digo en términos humanos porque cuando mi mamá se enfermó, que las mamás en la casa terminan siendo el núcleo y el centro de la casa. Entonces te pongo un ejemplo, la semana nos cortaron los servicios, arrancaron a pasar ese tipo de cosas que uno decía quién lo hacía, que era algo que parece muy básico, pero que mi mamá siempre cumplía con esa labor. Entonces, vuelvo y repito, el concepto de familia como empresa. Claro, porque es que si vos ahí puedes, como una empresa, tener tu colchoncito, que es lo que uno hace. A ver, si me pasa algo, debo tener 6 meses de colchón de los gastos de la empresa para responder. Si uno Claro, lo llevara como una empresa, debería tener esos 6 meses de costo de vida
para que si alguien de la familia, que es el principal responsable de todos los gastos, se enferma, no pueda pasar lo que vos decías. En una semana ya no Totalmente. sabíamos qué hacer. Pero además en términos empresariales, digo yo, y de familia era, bueno, mi mamá se enfermó, ella era el centro de la familia, pero bueno, somos 5 hijos. Mi hermano mayor, usted hace esto, usted hace lo otro, usted hace lo otro, y nos dividimos las tareas de la casa. Usted entonces va y cuida a la mamá por la mañana, usted cuida a la mamá por la noche. Mi mamá pues pasó todo ese tiempo en cuidados intensivos. Entonces casi que todos nos compartimos las cargas de la casa, sobre todo para poder cuidar a mi mamá y también en un momento difícil también acompañar a mi papá, ¿cierto? Y recuerdo que inclusive mi papá me decía, yo le decía, papá, ¿cómo te sientes? Pues porque uno lo veía muy fuerte y me decía, una enseñanza además para todos, que, que el que tiene el timón no puede flaquear. No, Yo tengo el timón. pero lo que tú me estás diciendo es, no puede flaquear porque es lo que entendemos nosotros, o sí debería como de sentirse también un poco frágil, entre comillas, por así decirlo. Igual ahorita vamos a hablar de ese tema de la concepción del líder, pero imagínate Ok. una mamá, pues como la mamá de cualquiera de los que Así estamos es. acá, en coma 3 meses. Entonces mi papá decía, no, es que yo tengo el timón en mis manos. Cuando pase la tormenta hablamos. Por el momento no puedo flaquear, no Así puedo es. soltar el timón, me decía él. Pero en conclusión es eso, esa conversación y también esa apreciación tan equivocada de muchas personas, de que detrás de esas redes sociales que ven, donde ven personajes con éxito o ven un montón de temas, detrás de esas personas no hay tormentas, es una concepción absolutamente alejada de la realidad. Equivocada. Así es, Juan, Oye, tú vendes a tu papá como un superhéroe, ¿no? así es. ¿Cuál fue de esos valores más importantes que te enseñó esa empresa de tu familia? ¿Qué es lo que ellos hicieron? Funcionaba tanto como una empresa que tu papá se la pasó 18 años invirtiendo para ver el retorno. Sí, Usted era un claro, empresario con los hijos, así pero es. ¿cuáles fueron como esos valores principales que hacen que hoy día seas la persona que sos? Mira, yo, cuando me haces esa pregunta, como que uno podría responder muchos valores, pues, que sobre todo se dan con el ejemplo. Por ejemplo, el primer valor es que más importante que cualquier enseñanza o cualquier palabra, es como dicen por ahí, lo más importante es fray ejemplo, el ejemplo. Me enseñó el valor del ejemplo y la coherencia, ¿cierto? Es un papá absolutamente coherente con sus principios de vida, con sus principios también espirituales y con su recorrido pues en esta existencia. Ok. La coherencia de vida, digamos, es uno de esos grandes valores. El segundo valor es también como a ver la familia por encima de todo, inclusive por encima también de las utilidades económicas, a ver la familia como un bien como supremo, ¿cierto? Que recoge todo, pero que además yo siempre, y a veces lo pensaba como joven, mi papá hubiera podido ser una persona rica. O Claro, sea, si se hubiera ahorrado todo lo de los pagando 5 hijos en la cinco hijos, universidad, cinco imagínate. 5 colegios, pero del colegio más costoso de Ujú. Medellín, 5 universidades, pero además todo lo que hay detrás de eso, pues, ¿cierto? O sea, desde la alimentación, Así es. etcétera, etcétera. Entonces yo muchas veces pensaba eso, mi papá hubiera podido ser rico, pero a veces la riqueza no es el camino a la satisfacción, él escogió el camino de la familia, que es el camino de la satisfacción del alma, ¿cierto? Y no quiere decir que uno no pueda tener esa doble combinación, pero mi papá venía, el papá de mi papá fue un arriero, Ok. aprendió a leer a los 38 años, él venía de muy abajo, Ustedes toda la vida, a ver, tú sí toda la vida viviste en Medellín. sí, Tu papá no, mi papá, mi abuelo era de un pueblo que se llamaba Ibéjico, de Antioquia, México. Ibéjico, Antioquia, y conoció a mi abuela sacando mercados en la plaza, mi abuelo sacaba No te creo. mercados. Y digamos que gran parte de su juventud se la pasó en lo que llaman en Antioquia como un arriero, Sí. ¿cierto? Que era una persona que llevaba a lomo de mula una carga de un pueblo a otro. Esa era la profesión de mi abuelo y luego llegó acá a sacar mercados en la plaza y pues ahí conocí a mi abuela. Entonces mi papá venía de muy abajo, inclusive que también te lo he escuchado en ocasiones a ti, mi papá muchas veces me dice como que, mijo, yo me encargué de llevar la familia de este punto A al punto B, usted lleve la del punto B al punto C, porque, cierto, y uno también ve
en la vida que lleva hoy, pues, y también en sus ojos también, ve también como el cansancio también de una vida entregada, de una entrega Ujú. absoluta. Así es. Y, Tu hay, y papá, un valor importante es el trabajo, ¿no? el trabajo Tu y la papá entrega. trabajaba, No, era un, mejor dicho, un así es. animal para trabajar, como decimos Ujú. nosotros, pero sobre todo el valor de la entrega. O sea, vale la pena Entregarse. la entrega total. Inclusive vos como empresario y Ujú. nosotros como empresarios, muchas veces haz la pregunta. O sea, yo soy empresario para servir a otros o para servirme a mí. Ese justo era el tema que te iba a decir. Lo hablábamos en la cena que tuvimos hace un par de días y es, claro, está muy de moda servir, porque obviamente las empresas, como nosotros decimos, no, les servimos a nuestros clientes. Claro. Obviamente es como que un lema del que se han apropiado muchas empresas, me estoy incluyendo ahí, de no, servimos a nuestros clientes, pero ahí justo debatíamos ese tema para que lo toquemos. ¿Qué es servir? ¿Y cuál es la diferencia entre servir y servirse, que era lo que mencionabas? Digamos que nunca de esas conversaciones que tenemos nosotros en donde salen temas que uno nunca se ha pensado ni se ha cuestionado, ¿cierto? Ujú. Esa diferencia entre servir y servirse, Servirse. ¿cierto? Y yo creo que esa diferencia también marca un poco, marca un poco esa brecha con el verdadero líder. Inclusive hace poco leía una columna de David Escobar, el director de Confama, que qué Ujú. bueno que lo taguemos en este comentario, ¿Qué nota? que Ahí es, lo tagueamos, ¿no? que es una persona con la que, pues, con la que tengo la posibilidad de Ujú. compartir muchos temas, y esa columna sí que la compartí con él. Entonces él decía que en nuestra sociedad nos acostumbramos a llamarle líder a una persona porque tiene reconocimiento, Así es. hasta una persona porque mueve masas o porque, ¿cierto? Y Porque nada es que ver con un protagonista de líder. algo y nada que ver con un líder. Entonces Ujú. ahí entramos en eso de servir y servirse. Y decíamos, ve, ¿yo por qué sirvo? Yo sirvo porque quiero más plata o porque quiero Ujú. reconocimiento. Hay muchas personas que sirven simplemente por reconocimiento, Ujú. ¿cierto? Y entonces sirven por reconocimiento y cuando el conocimiento no llega, la frustración es Así es. total. En- Abandonan. entonces, esa diferencia de servir y servirse, la persona que se sirve a sí misma, ¿cierto? Ujú. Encuentra el servicio como un medio para su Así es. reconocimiento, como un medio para algo, como un medio para obtener dinero, como un medio eh, para, pues, para ser visto por la sociedad, ¿cierto? Y viejo Robert, no lo digo por ti, pero en el campo que vos estás, creo que se ve aún más. Porque es que si estamos hablando de quién nos lidera a nosotros como humanidad, te tengo que señalar a ti. Más Claro, que de todos es la responsabilidad, ¿no? sí, Te estoy claro, hablando que de cada persona la responsabilidad de volverse líder. Pero si estamos hablando de toda la humanidad en general, ¿a quién vemos como ese líder principal? Estamos hablando a la parte de gobierno, a los políticos. claro. Y no sé si es porque están más expuestos o si pasa mucho que no la gran mayoría, pero sí en su gran cantidad, no sirven, sino que buscan servirse a ellos. Sí. ¿Cómo se maneja ese tema? Porque es que sabemos que cuando tú estás ahí, se tiene claramente X poder y qué es lo que te permite a ti que ese poder no te haga como que subirte al primer ladrillo y marearte, como lo decimos Claro, nosotros, ¿no? Se subió a un ladrillito y ya se mareó. claro. ¿Qué hace que eso no pase? Varias cosas, varias cosas. Lo primero, pues yo llevo apenas 2 meses como en la política, ¿cierto? Como liderando Ujú. estas carteras, estas secretarías. Y esto me da pie para recitar una poesía de Borges o una parte de la poesía de Borges. Me gusta. Eh, en- pero en ese camino, como que pensarse, eh, eh, pensarse en que uno es igual a todos, ¿cierto? Ujú. Que a uno le tocó un cargo, que a uno le tocó no, que uno por cosas de Dios, por cosas de lo que uno ha hecho en el recorrido, uno le encargan una misión, el gobernador te encarga una misión, Ujú. eh, pero primero es una misión, es un encargo temporal, tú no sabes cuándo vas a salir, tú Así no es. sabes, pues el gobernador está por 4 años, pero tú no sabes si antes va a salir antes de los 4 años o si Ujú. va a estar los 4 años. En el caso en que estés los 4 años, son 4 años nada más. Entonces tú tienes que entrar Ujú. pensando en, yo voy a estar en este cargo máximo 4 años y tengo que hacer que eso valga la pena. Ok. En mi caso puntualmente, pues tú sabes que yo vengo de la empresa privada, que yo, Ujú. pues digamos, tenía tiempo libre, estaba acostumbrado a, tal vez digamos que los viernes me iba temprano y montaba a caballo, los miércoles jugaba tenis. Ujú. Entonces renunciar a esa comodidad para servir.
Para Y por eso es servir. que pienso mucho en eso. Vale la pena estar acá y vale la vida estar acá si vine a servir